Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al canal Shenkan Forage. 26 de enero ya. Muy buenas tardes para todos, después ya de casi 2 semanas de no estar subiendo material. No suelo hacer mucho material, ya sea por cuestiones de actividades en casa o porque sinceramente con este calor no dan ganas, ¿sí? Acá en Buenos Aires es un infierno, muchísimo calor. Detesto notablemente el calor y nada, por mí me iría a vivir, no sé, a Tierra del Fuego, Chubut, Polo Norte, Polo Sur, no me importa donde haya hielo, frío, sería lo mejor para mí. Así que nada, estuve viendo mucho, bueno, ante todo espero que estén bien, donde quieran que estén, ¿sí? Estuve observando en algunos de los últimos videos, especialmente en los últimos 10 videos, no en todos claramente, sí en varios, de que hay mucha gente que tiene ese temor, ¿no? El temor natural, normal de todo neófito, de todo iniciante, y que yo también lo he tenido, porque lo he tenido, ¿sí? Obviamente hace mucho tiempo, pero ese temor duró poco, ¿eh? El miedo en los neófitos, claramente, en lo que es el arte mágico, ciertamente no es un, digamos, fenómeno accesorio, tampoco accidental, y es, al menos desde mi punto de vista, un componente estructural, podríamos decir, de lo que es el ingreso justamente al campo oculto, y ciertamente aparece de manera casi invariable cuando el individuo practicante o el neófito comienza a contemplar, muchas veces por primera vez, la posibilidad real de un llamamiento. Y no se trata de un miedo infantil ni de una reacción meramente emocional, sino básicamente, al menos como yo lo veo, de una respuesta profunda ante la ruptura de un marco ontológico previo, ¿sí? El neófito no teme únicamente a los espíritus, teme también a la desestabilización del orden simbólico que hasta ese momento organizaba su propio mundo. Desde una perspectiva ocultista, ciertamente el miedo surge cuando el sujeto reconoce que en realidad la realidad no está, digamos, cerrada, que existen niveles claramente de agencia no visibles y que el ser humano no ocupa una posición central ni soberana en el entramado de fuerzas, claramente, ¿sí? Y esta constatación ciertamente es radical. El llamamiento, incluso antes de realizarse, ya actúa como una grieta conceptual. ¿Por qué? Porque introduce la idea de contacto, de respuesta y de presencia. El neófito justamente no teme tanto al espíritu como a la posibilidad de que algo responda, básicamente, ¿sí? Y el verdadero terror, si se quiere la palabra, no es a la entidad, o no es la entidad, ciertamente, sino la confirmación de que el silencio del mundo puede ser justamente no absoluto, ¿sí? Y en los primeros estadios del estudio mágico, el miedo suele justamente adoptar formas específicas, aparece como temor a ser dañado, poseído, castigado o perseguido, entre otras cuestiones. Y estas imágenes justamente no surgen de lo que es la tradición mágica arcaica en sí misma, sino de una superposición básicamente cultural posterior. Básicamente de la Edad Media en adelante, ¿sí? El imaginario del castigo espiritual, de la represalia automática o del, entre comillas, retorno moral, no es inherente a los sistemas mágicos antiguos. Es una construcción ciertamente teológica que injerta básicamente sobre el pensamiento mágico del disciplinario, ¿sí? El neófito, sin distinguir aún entre teología y magia, creo yo, al menos desde mi punto de vista, internaliza estos temores como justamente si fueran advertencias técnicas, cuando en realidad son más bien mecanismos doctrinales, podríamos decirlo así. Y uno de los miedos más persistentes es la idea justamente de que los espíritus poseen una voluntad moral orientada al daño arbitrario del humano.
Y esta concepción ciertamente es ajena a la mayoría de los sistemas mágicos antiguos. ¿Sí? Justamente en ellos, los espíritus no son jueces ni verdugos, son funciones, inteligencias, o en su defecto si quieren, fuerzas que operan obviamente según su propia naturaleza. Y el neófito, sin embargo, proyecta sobre ellos una psicología humana distorsionada, ¿sí? Alimentada ciertamente por siglos de literatura religiosa y folclórica. Así el espíritu se convierte en una figura amenazante, susceptible de ofenderse, vengarse o castigar errores de forma o de intención, ¿sí? El miedo a lo desconocido también actúa acá como una cuestión de amplificador, y el neófito o el iniciante justamente no dispone aún de una, podríamos decir, cartografía simbólica sólida. ¿Por qué? Porque carece justamente de referencias internas estables y por lo tanto llena los vacíos con imágenes evidentemente heredadas. Y estas imágenes rara vez provienen de textos mágicos primarios, ¿sí? Suelen proceder de catequesis, relatos demonológicos ya más tardíos, predicciones moralizantes y ciertamente narrativas de control. Que justamente todo esto ejerce ¿qué cosa? Religiones más bien predominantes en el planeta, ¿sí? El resultado en realidad es un campo mental saturado de advertencias, prohibiciones y escenarios catastróficos que no tienen en realidad un correlato operativo real y especialmente con la vida real. Otro núcleo de temor gira justamente en torno a la idea de consecuencias inevitables y se instala justamente la noción de que todo acto mágico desencadena un efecto, podríamos decir, negativo, ¿sí? Un precio oculto, una deuda espiritual que debe pagarse. Y este esquema no pertenece en realidad a la lógica mágica antigua, sino a modelos jurídicos, justamente si se quiere, de raíz religiosa. A ver, en dichos modelos en realidad toda transgresión exige sanción y toda acción fuera del marco permitido debe de ser compensada mediante sufrimiento, ¿sí? Y el neófito, al pensar en un llamamiento, no se pregunta qué función activa, sino que qué castigo podría traer a sí mismo o a su entorno, interprétese familia y demás. Y el acto mágico queda así justamente paralizado antes de llevarse a cabo, ¿sí? Antes de nacer el acto, ya está literalmente paralizado. Entonces, las religiones básicamente institucionalizadas, no voy a decir cuáles, pero ciertamente han desempeñado un papel central en la consolidación justamente de estos miedos. E históricamente la magia ha sido presentada como una vía peligrosa, muchas veces corruptora y ciertamente inherentemente maligna. No porque justamente carezca de eficacia, sino precisamente porque la posee, ¿sí? Y el miedo no se utiliza para advertir, sino para disuadir. Y se construye una narrativa justamente en la cual el practicante mágico siempre termina dañado, enloquecido o condenado. Y esta narrativa no busca describir la práctica, sino neutralizarla, ¿sí? Y básicamente en este momento el neófito debe saber que estas doctrinas en realidad actúan a nivel profundo. Incluso cuando el individuo se declara ajeno justamente a una religión específica, ¿sí? Los residuos simbólicos justamente ¿qué pasa? Permanecen. Y el temor a abrir puertas o llamar lo que no se puede cerrar o a invitar algo que se quedará, todo esto entre comillas claramente, son expresiones de una misma matriz. La idea de que el mundo espiritual es un territorio hostil, reservado exclusivamente a intermediarios entre comillas autorizados. Y el neófito internaliza la prohibición y la transforma en miedo personal. Desde el punto de vista ocultista, el miedo cumple una función ambivalente. Por un lado, señala el umbral. Aparece como... a ver, ¿cómo podríamos decirlo? Cuando el sujeto, vamos a poner este ejemplo, se aproxima justamente a un límite real del conocimiento ordinario. En este sentido, justamente el miedo es un indicador de que algo auténtico está en juego, ¿sí? Y por otro lado, cuando no es comprendido, se convierte en lo que es un obstáculo estructural, ¿sí? Paraliza la acción, distorsiona la percepción y proyecta ciertamente amenazas inexistentes, o al menos en gran medida. ¿Por qué digo en gran medida? Y porque si vos llamas a un espíritu, lo insultás y lo tratás mal, no esperes que te trate bien o te dé un abrazo, ¿ah? Pero
en la hipótesis, en el ejemplo, si se quiere, si vos tratás bien a alguien, te van a tratar bien, ¿sí? Si vos tratás mal, no esperes otra cosa que te traten mal. Esto es natural, creo que es bastante entendible, ¿sí? Y el miedo justamente no invalida la práctica, pero la deforma, ¿sí? Entonces es importante señalar que los sistemas mágicos antiguos no estaban exentos de temor, ¿sí? Pero lo conceptualizaban de otro modo, ¿sí? El miedo no se asociaba a culpa ni a castigo moral, sino a la potencia justamente de las fuerzas invocadas. Se reconocía que el contacto con lo no humano implicaba riesgo, no por malicia de los espíritus, sino por asimetría ontológica. Entonces el neófito moderno, en cambio, confunde riesgo con condena y potencia con maldad. Y el temor a ser dañado por los espíritus suele justamente intensificarse cuando el neófito imagina el llamamiento como una exposición pasiva, ¿sí? Y se percibe a sí mismo como vulnerable, indefenso y en cierto modo a merced, si se quiere, de entidades superiores. Esta percepción no proviene de la magia, como bien manifesté en un comienzo, arcaica, ¿sí? Donde el operador actúa dentro de un marco de correspondencia y límites, sino básicamente de una visión moderna y llena de psicología de lo que es el acto mágico. El miedo justamente surge al imaginar el contacto, ¿sí? Como un encuentro personal y no como la activación justamente de un orden. Entonces, a ver, otro aspecto relevante es el miedo a perder el control. El neófito teme que el llamamiento altere su mente, su voluntad o su identidad. Y este temor se vincula ciertamente con narrativas de posesión, de locura ampliamente difundidas. Sin embargo, en los textos antiguos, la pérdida de control no es un resultado automático, ¿sí?, de contacto espiritual. ¿Sí? La confusión surge cuando se traslada al ámbito mágico una concepción religiosa del alma como territorio frágil y ciertamente o fácilmente invadible. Las consecuencias temidas justamente suelen ser vagas, difusas y ciertamente absolutas. No se formulan en términos de efectos concretos, sino como catástrofes generales, ruina, desgracia, enfermedad, muerte, etcétera, etcétera. Y esta vaguedad es característica justamente del miedo inducido. No se basa en una comprensión del sistema, sino en la ansiedad, ¿sí? Ante justamente de lo indeterminado, ¿sí? Ansiedad es un temor, es una especie de trauma, ¿sí? Y el neófito justamente no sabe qué podría ocurrir y precisamente por eso imagina lo peor. La ausencia de estructura alimenta el pánico y paradójicamente este miedo justamente convive con una fascinación interna. El neófito siente atracción por el arte mágico al mismo tiempo que también lo teme. Entonces esta tensión justamente produce una oscilación constante entre el deseo de avanzar y la necesidad de retroceder. Y el miedo justamente se convierte en un guardián interno que ciertamente produce a nivel psíquico las prohibiciones externas. Así, incluso sin censura explícita, el sistema de control justamente se mantiene como activo. A ver, desde una lectura estrictamente ocultista, ciertamente el miedo no es una advertencia de los espíritus, sino un residuo humano, ¿sí? No proviene justamente del campo que se activa, sino del sujeto que se aproxima. Los espíritus, en tanto funciones o inteligencias, no operan mediante intimidación moral. El temor surge antes del contacto, no como resultado de él. Eso tiene que quedar en claro, ¿sí? Es una reacción anticipatoria ante la pérdida de certezas, no una señal justamente objetiva de peligro espiritual. Los temores infundados cumplen además una función de selección. Muchos abandonan el estudio mágico por falta de interés, ¿sí? Y otros no justamente por la falta de interés, sino básicamente por saturación de miedo. Y esto es importante, es extremadamente importante hablar de este tema. Y este abandono justamente refuerza la narrativa religiosa. La magia destruye. En realidad, lo que destruye es la incapacidad de distinguir entre tradición mágica y discurso doctrinal. Y el neófito queda atrapado ciertamente, o al menos como bien manifiesto siempre, desde mi punto de vista, entre ambos, sin herramientas para separarlos. En los textos antiguos, el ingreso al conocimiento oculto no se presenta como seguro ni como benévolo, pero tampoco como maligno. Es exigente, impersonal y ciertamente ajeno a las categorías morales, especialmente modernas.
El miedo aparece cuando el neófito intenta aplicar criterios éticos, psicológicos o religiosos a un sistema que opera por correspondencia, nombres y órdenes o directrices. Entonces, la incompatibilidad en este caso de Marcos genera ansiedad, miedo. Y en última instancia, el miedo del neófito revela más sobre la cultura que lo formó que sobre la magia que intenta comprender y ejecutar. Entonces, algo así como es el eco de siglos de advertencias, de relatos de caída, de demonización sistemática, si se quiere, del conocimiento no autorizado. Pensar en un llamamiento activa justamente ese eco, ¿sí? Y el temblor no proviene, del espíritu que podría responder, sino del derrumbe interno de un paradigma justamente que ya no puede sostenerse en cierto modo intacto, ¿sí? Y el estudio serio del arte mágico demuestra justamente que el miedo no desaparece por negación ni por valentía performativa. Se disuelve cuando se reconoce su origen y se lo sitúa justamente de un modo correcto. No como señal de peligro espiritual, como bien lo manifesté, sino como síntoma de transición. El neófito no teme a los espíritus en cierto modo, teme dejar de ser únicamente lo que enseñaron justamente que era. Entonces, desde mi punto de vista, ¿el miedo es natural? Sí, es natural, ¿sí? Pero está muy infundida en el miedo justamente cuestiones más de índole moderna, psicológica y doctrinal de determinado tipo de religiones. Muchos te dicen, sí, ¿por qué? Vamos a poner hipotéticamente, porque el demonio tal cosa. Y si vos llamás a un demonio, no sé, se te va a enfermar un familiar, se te puede morir un familiar, te puedes enfermar vos, vas a ser poseído, va a llegar la desgracia a tu vida, ¿sí? Etcétera, etcétera. El demonio es un espíritu que fue categorizado o etiquetado por determinado tipo de religión, ¿sí? Y a eso se le añadió una contextualización más de índole maligna, ¿sí? Perjudicial o destructiva. Y bien sabemos, para los que estudiamos realmente el ocultismo como tal, sabemos perfectamente que todo espíritu es dual. Por más que un espíritu digan que es el más bueno del universo, ese más bueno del universo también puede ser el más malo del universo. ¿Está? Todo espíritu es dual, igual que nosotros los seres humanos. Vos puedes ser extremadamente bueno toda tu vida, y en un momento de tu vida ocurre algo y vas a sacar tu lado no bueno, o tu lado malo o destructivo. Es parte de tu naturaleza, es parte de nosotros. En los espíritus ocurre lo mismo, pero si a mí viene y me llama alguien y me trata con respeto, es más, casi en forma automática, ¿sí? Voy a devolver esa gentileza y ese trato respetuoso. Lo mismo ocurre con los espíritus. ¿Cómo se va este miedo? Trabajando, llamando y haciendo. Cuando vos llames una vez, 2, 3, 4 y 5, vas a ver que factiblemente o muy posiblemente no te ocurra nada, no te enfermes, no te mueras, no se te aparezca una figura espectral toda siniestra. Es poco probable. ¿Puede pasar? Sí, claro que sí, pero aunque aparezca la figura, no implica de que te vaya a hacer un mal. Entonces, esto se va haciendo, esto se va con la práctica. Y no solo esto ocurre en lo que son los llamamientos espirituales, ocurre con las prácticas en sí. Muchos tienen miedo justamente de ¿qué? De fallar. De que sus prácticas no tengan un resultado y que eso evidentemente los conlleve a pensar que no son dignos, no son capaces, son inidóneos en el arte mágico. También es un miedo. Hay distintos tipos de miedo en estas prácticas. Pero es mejor darse cuenta temprano que tarde. Entonces, esto hay que afrontarlo. Hay que hacer. Recuerden que la magia es un proceso empírico. Prueba, error y resultado. Prueba, acierto y resultado. Tienen que hacer. Tienen que llamar. Y ahí se va el miedo prácticamente a todo. Al llamamiento, a lo desconocido, incluso también a los resultados. Entonces, de ese modo se quita el miedo en lo que es el arte mágico. Haciendo.
¿Mm? Conozco mucha gente también que han estudiado y un montón de cosas más y relativamente también practican, y aún así todo siguen teniendo miedo a lo desconocido o siguen teniendo miedo a los resultados. ¿Por qué? Porque quizás esos resultados que buscan no se les concreta, o no se les concreta hoy, se les puede concretar de acá a un año, 2 o 3, por ahí no se les concreta nunca porque todavía no tienen la capacidad de llamamiento, que hay que practicarla, hay que desarrollarla. Pero algún día sí se les va a dar, y por ahí abandonan antes de llegar justamente a ese estadio. Entonces hay distintos tipos de miedo. Esto se soluciona haciendo, gente. Tienen que hacer. Tienen que hacer. Y esto va para el neófito que se está tomando las cosas en serio, y también para el maguito de sillón que anda por ahí, porque sé que muchos me están escuchando. El maguito de sillón también tiene que sacarse ese miedo. ¿Sí? Levantarse e ir y hacer. No le tengan miedo a los espíritus, y no le tengan miedo al fracaso. Del fracaso también se aprende. Pero si yo hago un rito y fracaso, bueno, para la próxima seguramente lo voy a modificar o voy a redoblar el esfuerzo. Entonces, gente, tienen que hacer. Es el único modo de quitarse el miedo. Les mando un abrazo grande, se me cuidan y gracias a todos por estar allí de ese lado. Ahora ya lo hice ya el video. Así que ahora voy a estar subiendo. Estuve trabajando con un daimon de lo que es la teurgia como tal. Tuve excelentes resultados. Por línea de culto mortero tuve resultados hace mucho tiempo en una semana. Creo que fueron 7 o 9 días. 7 días creo que fueron. 6, 7, 8. Una semana. ¿Sí? Después con un daimon que le tengo mucho respeto y mucho aprecio en cierto modo, los tuve más o menos, creo que fueron en 10 días. Después otro tuve en el mismo día, ¿sí? Me asombró justamente. A partir del mismo día comenzó a trabajar. Ya esa misma noche o al día siguiente creo que fue, ya pude observar con mis ojos el resultado. Y ahora trabajé con uno de teurgia y tuve muy buenos resultados. Tardó más o menos justamente una semana, 10 días, pero los resultados estuvieron ahí. De hecho los vi y me complació enormemente cuando pude constatar eso con mis propios ojos y mis propios oídos. Así que fantástico. Justamente voy a estar hablando de esa experiencia con ese espíritu en lo que es el área de la membresía, valoración del esfuerzo. Bien, no los aburro más, les mando un abrazo grande, se me cuidan y reflexionen por estas cuestiones del miedo en el neófito o el practicante, ¿sí? Es necesario pensar y reflexionar en esto porque si no es un estancamiento, cuando no debería serlo. ¿Es entendible el estancamiento? Sí, pero una semana, un mes, 2, después hay que arrancar y hay que hacer las cosas. Se me cuidan, gente, un abrazo grande.